Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo especial a los alumnos del EPSE, desde luego. Hoy vamos a comenzar la lección número 3. Ya nos vamos a la lección y les muestro la lección. Les presento esta lección. Una pequeña présentation en français. Bonjour les amis, cette leçon sont spécialement dirigées à des personnes dont les langues maternelles, c'est le français. Je fais des petites traductions au français, mais cependant, le cours, ça se passe entièrement en espagnol. C'est un cours d'inmersión, on va dire. Dicho eso, les presento la lección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo hoy me he preparado un buen té, una taza de té para seguir la lección. Estas lecciones duran alrededor de 45 minutos, 35, 45 minutos cada día, y vamos a hacerlo de lunes a viernes o de lunes a sábado, y para que ustedes trabajen el fin de semana. Estamos ya en la lección 3. La lección 3, para los que ven por primera vez estas lecciones, les digo que esta lección pueden recuperarla, bajarla de internet en la dirección, en el URL que está anotado en la descripción del canal, aquí abajo. Entonces, ustedes pueden imprimir la lección en casa y seguir estas lecciones de manera regular, porque estas lecciones tienen varias páginas de ejercicios o 2 o 3 páginas de ejercicios. Yo les presento, por ejemplo, como este de rellenar con las palabras, y después yo les presento las correcciones. Las correcciones las hacemos. También existen unos ejercicios de audición. Yo hago escuchar fragmentos de ejercicios que yo he elaborado a través de los cursos de español que doy en la escuela, en el EPSE, en la Escuela de Promoción Social en Enghien, en Bélgica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de audición. Vamos a escuchar un documento en audio y vamos a responder las preguntas. Y por otro lado, cada lección tiene una pequeña lectura. Aquí, introducción a un tango. Esta es la lectura de la lección 3. Y lo que es importante, al final de cada lección tenemos el vocabulario. El vocabulario que se va a usar en la lección y que corresponde al tema de la lección. La lección 3, en este caso, tiene como tema buscar una habitación libre en un hotel. Es decir, el tema es cuando una persona va a un hotel, va a buscar información sobre un hotel o tiene que dialogar cuando está en un hotel. Es ese el tema de hoy, los hoteles, los viajes, etcétera. Entonces, aquí la lección se introduce con un título. ¿Tiene una habitación libre? Es la pregunta que hacemos cuando queremos reservar una habitación en un hotel. Bien, la lección 3, ese es el tema, pero los temas
gramaticales de la lección son principalmente, vamos a explicar un poquito sobre los verbos irregulares con diptongo. Verbos irregulares con diptongo que pasan de la E al diptongo IE, como aquí, por ejemplo. Esta es la irregularidad con diptongo de E que pasa de la vocal E al diptongo IE en la sílaba. O sea, la sílaba se va a transformar de la vocal E, de la raíz del verbo, a el irregular IE. Como aquí ya les digo, aquí voy a aumentar tengo. Este es el verbo tener en el presente indicativo. La irregularidad. Tengo, tiene, tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. Esa es la irregularidad con diptongo o en el español. Ya vamos a explicar. Vamos a ver eso, vamos a ver qué es la interrogación, cómo se forma la interrogación en el español y vamos a ver los interrogativos que se utilizan en la comunicación para preguntar sobre diferentes cosas, sobre diferentes hechos, sobre diferentes personas, en fin, sobre la realidad. Entonces, comencemos. Primero con los verbos irregulares. Yo les repito, en el español hay muchos irregulares. Y vuelvo a repetir, si ustedes no deben pretender saber de memoria todos los verbos y todas las irregularidades. Bien, es evidente que hay que saber los verbos principales, las irregularidades principales, pero lo mejor cuando uno estudia el español es tener una tabla de verbos, donde están los verbos y donde se pueden encontrar los verbos. Pero ahora que hablamos de los verbos, porque yo no voy a ir rápido en la lección. Lo importante es que esta lección les estimule a la autonomía en su aprendizaje. Entonces, yo siempre recomiendo, si ustedes, perdón, voy a tomar mi taza de té para aclarar la garganta. Aclarar la garganta. La gorge. La gorge en el español, la garganta. Poco a poco así introduzco una que otra palabra a su vocabulario. Entonces, si ustedes por el momento no tienen una tabla de conjugación, ustedes pueden ir ya sea en el teléfono o ya sea en la tableta o ya sea en internet, pueden ir a este sitio que yo les aconsejo. Este es el sitio de la Real Academia Española, la Real Academia Española. Entonces, ese es lo que la institución que va a que norma la gramática, la lengua española, todos los aspectos de la lengua española. Entonces, aquí van a esta página que es rae.es y por ejemplo, como estamos viendo el verbo tener, ponemos aquí en esta parte que ven aquí a la derecha de su pantalla, ponen tener, por ejemplo, y buscan. Ahí les da el significado del verbo. ¿Están viendo? Está el significado del verbo. Lo importante, y no solamente dice tener, quiere decir asir o mantener ha sido algo, poseer, mantener, dominar, etc.
todas las significaciones o usos que tiene este verbo. Es interesante, hay 25 usos del verbo tener. Entonces hay que tener muy bien en cuenta que la lengua es bastante rica, que un verbo puede significar varias cosas, pero no nos desviemos. Aquí dice conjugar. Al lado de tener hay una pequeña ventana, vamos a decir, para hacer el clic. Haces el clic y ahí tenemos toda la conjugación. Entonces, si ustedes, esta es la conjugación oficial. Aquí encuentran oficialmente lo que significa el español y lo que aceptan las academias del español de la lengua que están asociadas a la Real Academia Española. A cada país en Hispanoamérica y en los países hispanófonos están asociados, se reúnen en congresos para determinar cómo se debe usar nuestro idioma. Y aquí el verbo tener presente. Si yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. La variación no voy a explicar ahora. Volvamos, antes de volver, voy a remarcar, es importante que conozcan este sitio de la Real Academia de la Lengua Española. Les va a servir mucho como diccionario y también para ver las conjugaciones. Ahora volvamos a nuestra lección. Entonces, en el verbo hay varias irregularidades en la gramática del español. Los verbos tienen varias irregularidades. Una de las irregularidades es la que se llama verbos con diptongo. Hoy día vamos a ver ese verbo que de la raíz e va a convertirse en el diptongo IE. Entonces, aquí yo les presento solamente tres verbos importantes que se usan cotidianamente. El verbo tener, yo voy a agrandar un poquito. El verbo venir, yo voy a ir un poco ahí. Y el verbo pensar. Y vean cómo cambia en el presente del indicativo. Dice, vamos a ver las personas gramaticales. ¿Oí? Las personas gramaticales. El pronombre personal. Yo tengo, tú tienes, usted, él, ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ustedes, ellos, ellas tienen. Como ven, en la primera persona, guarda la E de la raíz, tengo. En la segunda persona del singular va a cambiar a tienes. En la tercera persona del singular cambia esta E de la raíz otra vez. Tienes en un diptongo. Un diptongo es la unión de una vocal débil, la I, con la E. Pero el diptongo no lo dejamos por un momento. Aquí nos concentramos en los cambios. Aquí nos concentramos en los cambios. Quería hacer un movimiento en mi pantalla. Yo creo que está en la pantalla, toda la pantalla. Ahora yo vuelvo al 4 y digo, volvemos. Yo tengo, tú tienes, él tiene.
En la primera persona del plural, nosotros, vuelve a la raíz E. Tenemos. Después, vosotras, vosotros tenéis, conserva la E de la raíz. Y finalmente, en la tercera del plural, ellos, ellas y ustedes, va a cambiar, va a mostrar la irregularidad. IE. Ese es el cambio de diptongo, de la vocal E de la raíz a esta irregularidad, IE. Eso para el verbo tener. Yo voy a recorrer. Tenemos ahí, tienen los otros verbos. Tener, que quiere decir en el francés avoir. Venir, como en el francés venir. Y pensar, como en el francés penser. Para el verbo venir, vean la irregularidad. Observen la irregularidad. En la primera no cambia. Yo vengo. En la segunda persona, tú vienes, cambia. La tercera, él viene, cambia. La primera persona del plural vuelve a la raíz, venimos. La segunda persona del plural vuelve a la raíz, venís. Y la tercera persona del plural muestra otra vez la irregularidad. Eso es el verbo venir. Yo vengo esta noche a tu casa. Ça veut dire, je vais venir cette nuit à ta maison. Yo vengo. Tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís y ellos vienen. Y ahora el verbo pensar. Yo pienso qué voy a hacer esta noche. Hago mis planes para esta noche. Estoy pensando, eso es pensar. Yo pienso, tú piensas, yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis y ellos piensan. Y aquí yo lo he puesto IE en negrita. Como ven aquí, la primera persona de tengo, vengo, no cambia. Pero aquí en pensar yo lo he puesto en negrita, debía ponerlo en otro color. Yo le voy a, no puedo subrayar porque es un documento PDF, pero fíjense, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir que en el español, como les decía, hay las irregularidades, hay irregularidades particulares, la irregularidad, porque aquí podríamos sacar una conclusión, decir, la segunda persona del singular y la tercera persona del singular cambian de la E en IE, tienen irregularidad. Y luego la tercera persona del plural. Ahí parecería una regla general. Sin embargo, si vemos el verbo pensar, que parece ser de la misma irregularidad, presenta a una otra irregularidad. Entonces, por eso les decía que es importante ir a la Academia de la Lengua Española, a la conjugación y ver las conjugaciones, danle aprendizaje. Ahora bien, dan la comunicación. Yo siempre subrayo, yo siempre observo que en la comunicación, cuando ustedes quieren hablar, quieren decir una cosa, no piensen si van a cometer el error. Ustedes deben hablar y el contexto les va a corregir, o las personas, el interlocutor va
a corregirles. Normalmente, cuando no entiendes algo, incluso en el español, entre dos personas que hablan español, a veces dices, ¿me puedes repetir? No te he escuchado bien, no te entiendo bien. ¿Qué has querido decir? Entonces, cuando uno habla con otra persona, el interlocutor tiene otra lengua, la dificultad es más grande, pero siempre nos puede corregir. Nos va a decir, no se dice penso, se dice pienso, ¿eh? Porque normalmente podría decir, no, la primera persona no cambia. Entonces, yo pienso en qué voy a hacer esta noche. Entonces, la persona no se dice yo pienso qué voy a hacer esta noche. Se dice yo pienso qué voy a hacer esta noche. Entonces, sí podemos hacer una pequeña observación, es que normalmente, no generalmente, normalmente las irregularidades del diptongo e en IE se dan en la segunda persona del singular, la tercera persona del singular y la tercera persona del plural. Pero en el presente indicativo, porque las irregularidades dependen de los tiempos verbales. Bien, esos son los verbos de nuestra lección. Vamos a ubicar la lección nuevamente en su lugar. Ahora pasemos a la interrogación. Cuando hacemos una interrogación, yo voy a intentar, ya sé que puedo aumentar, no, ahí, para tenerlo un poquito más, para ahí. La interrogación y los interrogativos en el español. Ahora dejamos por un rato estos verbos tener, venir y pensar, que nos van a servir para avanzar en la lección, y vamos a decir, ¿qué es una interrogación? Una interrogación es hacer una pregunta. ¿Cómo se construye, cómo se expresa la interrogación en el español? En el español, todas las preguntas directas llevan signos de interrogación. Si vamos a escribir en el español, hay los signos de interrogación, ¿no? Aquí lo vemos. Yo voy a agrandar un poquito más. Aquí está. Que este es el signo que está delante de que, y al final, después de hoy, esos son los signos de interrogación, lo saben. En muchos idiomas que utilizan el alfabeto latino, el signo de interrogación cuando se escribe se utiliza solamente al final. En el español hay que colocar el signo de interrogación también al principio. Esa es una convención, pero hay que mantenerla. Ese es algo que es particular al idioma español y bueno, en alguna manera hay que seguir la norma para no confundirnos, porque es una norma que permite la comunicación entre todos. Entonces, hay que mantenerla. Yo soy de la idea de que hay que mantenerla, porque hay gente que dice, no, se entiende solo un signo. No, hay que poner los dos signos. Ahora bien, hay también en el español lo que se llaman las preguntas indirectas. Y las preguntas indirectas no llevan signos, pero son preguntas. Por ejemplo, esta. ¿Me preguntas qué como hoy? ¿Qué vas a cenar esta noche? La pregunta es, ¿qué vas a comer esta noche? Entonces, tú me preguntas, ¿qué como hoy? Estoy repitiendo la pregunta, pero de manera indirecta. Me preguntas, ¿qué como hoy? Me preguntas, ¿cómo pago la hipoteca?
me preguntas, ¿dónde vive Manuel? Entonces, ahí esas son preguntas indirectas. En esos casos no se pone signos de interrogación, pero va a haber digamos, una frase antecedente que va a permitir ver que estamos haciendo una pregunta indirecta. Y las palabras que se usan como interrogantes, como interrogativos, siempre hay que ponerlas con acento. Entonces, ahí es esa observación que hay que hacer. Pero en las lecciones de español, a medida que avanzamos nuestro aprendizaje, vamos a ver un día, vamos a ver las preguntas indirectas en una lección especial. Es decir, hay una lección sobre las preguntas indirectas con ejercicios, con una explicación mucho más detallada. Por el momento, dejemos ahí. Otra cosa, cuando necesitan una preposición, la preposición va siempre delante. ¿De dónde eres? ¿A qué viajas? ¿Para dónde vas? Aquí hay una preposición. Aquí en el ejemplo, la preposición es de. Lo vamos a agrandar, lo vamos a llevar. Ahora, poco a poco ya manejo mejor. Aquí, poco a poco manejo mejor la aplicación. Entonces ya puedo agrandar un poquito más y llevar, por ejemplo, el documento a este costado. Aquí dice, cuando se utiliza una interrogación y hay una preposición, la preposición siempre va delante. ¿De dónde eres? Yo diré, yo soy de Latinoamérica, yo soy de Bélgica, yo soy de Bruselas. ¿De dónde eres? ¿Para dónde vas? Otra preposición. ¿Para dónde vas? La dirección. Voy para Bruselas. Voy para Ecuador. Ya la preposición siempre delante de del interrogativo. La otra, volvemos. Pueden, después los interrogativos, me calmo porque aquí hay, para que se entienda, la otra, la 1, 2, 3, la cuarta. Podemos leer. Pueden ir seguidos de un verbo. Entonces, ¿dónde vives? ¿Dónde comes? ¿Dónde duermes? Ahí está el verbo vivir. Entonces, está delante del verbo. Las preposiciones van delante del interrogativo y los interrogativos van delante de los verbos o pueden ir seguidos de un verbo. Ahora bien, una cosa importante. Yo voy a agrandar un poquito y aquí digo, oralmente, cuando se expresa la interrogación oralmente, la entonación servirá para reconocer la frase interrogativa. ¿Por qué lo digo eso? Y esto hay que tener bien en cuenta. Y eso se aprende fácilmente. Los profesores de español van a corregir siempre. ¿Dónde vives? ¿Qué comes hoy? ¿De dónde eres? Hay una pequeña entonación, un canto, vamos a decir. ¿Qué comes hoy? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Por qué? Porque en el español se hace énfasis en esa entonación? Porque en otros idiomas a veces la construcción
de la frase, la construcción sintáctica de la interrogación va a permitir identificar claramente la interrogación. En el español no hay eso, entonces es por eso que hay que entonar, hay que cantar las preguntas, por así decirlo. Entonces, eso es en cuanto a la interrogación. Esas son las 5 consideraciones que hay que tener en cuenta para hacer o para utilizar, para emplear las interrogaciones. Ahora vamos a hacer una lectura de los 5 puntos para hacer una síntesis y pasar ya a ver los interrogativos. Yo tomo un poquito de té. La interrogación y los interrogativos en español. Repitamos o veamos la síntesis. Las preguntas directas llevan signos de interrogación. Por ejemplo, ¿qué comes hoy? Que va delante el signo y atrás el signo. La segunda cosa, las preguntas indirectas no llevan los signos. Sin embargo, los interrogativos deben respetar el acento. La tercera, el tercer punto. Cuando necesitan preposición, la preposición va delante. Como por ejemplo aquí, de es la preposición de dónde eres. Está delante del interrogativo. La cuarta, pueden ir seguidas o seguidos de un verbo, los interrogativos. ¿Dónde vives? El verbo aquí está vives. No se dice vives dónde, no. ¿Dónde vives? Suena. Y la otra que es bastante importante, ya los hemos explicado por qué. Porque oralmente, cuando hablamos, cuando nos expresamos oralmente, la entonación va a servir para reconocer la frase interrogativa. Ahora vamos a pasar a los interrogativos. Los interrogativos pueden ser invariables como cómo, dónde, qué, cuándo, quién, cuál, quiénes y cuáles, es decir, que siempre se escriben de esa manera. No, perdón, los invariables, cómo, dónde, qué y cuándo, en esta primera columna. Ahora, los variables son quién, cuál, quiénes, cuáles, cuánto, cuántos, cuánta, cuántos. Cómo, en francés, cómo, dónde, où, qué, que, cuándo, quand, quién, qui, pluriel, lequel, lequel, plural. Y cuánto, combien, cuánto, cuántas, cuánto, cuántas, que tiene singular y plural. Quién y quiénes tiene singular y un plural. Quién, una persona, quiénes, varias personas. Cuál, un objeto, cuáles, varios objetos. Cuánto es la pregunta de la cantidad, tiene cuánta, cuántos, cuántos. Además, es variable en género, masculino, femenino. Entonces, eso son los interrogantes en el español. ¿Cómo, dónde, qué y cuándo son invariables? Se escriben siempre de la misma manera. Y los variables que van a escribirse de acuerdo al singular o al plural, al número, o de acuerdo al género, masculino o femenino, en el caso de cuánto, cuánta, cuántos, cuántas.
quién, quiénes, cuál, solamente varían en número. Entonces, con eso estos son los interrogantes. Poco a poco vamos a ir explicando en cada una de las situaciones, en cada una de las frases de nuestra lección. Ahora bien, eso es la gramática. La gramática es siempre un poco árida, un poco dura, pero necesaria. Para mí, muy necesaria. Sin la gramática, uno puede aprender otra lengua, otro idioma. Sin embargo, conocer la gramática facilita el aprendizaje, facilita mucho el aprendizaje. Es por eso que los profesores de idiomas insisten de alguna manera en la gramática, o si no insisten, lo pasan de manera muy encubierta, ¿no? Hacen hacer ejercicios de comunicación, hacen hablar a las personas, corrigen los errores, pero los profesores que siempre tienen en cuenta de la gramática, porque sin gramática no se puede hacer las correcciones. Entonces, si uno quiere aprender de manera autónoma un idioma, tiene que saber la gramática para autocorregirse, porque los profesores, eso es lo que hacemos. Los profesores tenemos el patrón de la gramática, el modelo de la gramática, y podemos corregir. Incluso sin necesidad de hacer ejercicios escritos, podemos enseñar, se puede enseñar una lengua sin escribir, solamente hablando, pero siempre hay que corregir. Si ustedes van a no sé, en la época un poco primitiva, dos pueblos que se encuentran, hablan el mismo idioma o hablan idiomas distintos, no había gramáticas escritas, entonces hacían signos corrigiendo el significado, y esos signos de corrección son los que han iniciado la gramática. Simplemente la gramática viene de nuestros ancestros. Así es que la gramática no es una invención moderna para molestar a los estudiantes. La gramática es una invención que nace con la lengua, cuando los hombres empezaron a hablar, a comunicarse entre sí, a corregirse la información que se pasaba. Bien, yo no vamos a ir más allá por ahora. Vamos a repetir las frases y vamos a dejar la lección ahí. Ya les digo, les adelanto entonces para la lección del día de mañana, si ustedes quieren seguir la lección, pueden recuperarla en un documento PDF e imprimirla en la casa o guardarla en un archivo y verla en la pantalla. Entonces, frases. Vamos a leer estas frases conmigo. Yo voy a suspender aquí, ahí está. Estamos viendo, voy a eliminar eso, sí, está bien. No, yo voy a poner arriba porque, espero. Las frases. Ahí vemos un cliente que está con una recepcionista en un hotel, está llegando y le dice, ¿tiene usted una habitación libre? Del verbo tener. Estamos utilizando el verbo. ¿Tiene usted una habitación libre? No es necesario corregir. La segunda. ¿Tiene usted una habitación con cama de matrimonio? ¿Tiene usted una habitación con una cama de matrimonio? Una cama de matrimonio es una cama doble. Un matrimonio es una pareja, un hombre y una mujer que se han casado. Ese es un matrimonio. Se dice cama de matrimonio a una cama doble porque se supone que ahí van a dormir dos personas. Repito, ¿tiene usted una cama de matrimonio? La siguiente.
¿Tiene usted una habitación para 2 personas? O podríamos decir, ¿tiene usted una habitación doble? No es necesario traducir. Y la última frase, por favor, señor, ¿tiene usted una habitación doble para una noche? ¿Eh? Para una noche. ¿Ah? La noche, la nuit. Yo voy a traducir esta frase. S'il vous plaît, monsieur, vous avez une habitation, une chambre. Vous avez une chambre double pour cette nuit. Esa es la traducción al francés. Las otras no voy a hacer la traducción. Ustedes pueden repetir esas frases en la casa, practicarlas para mañana y mañana ya empezaremos la lección con los ejercicios como les muestro aquí. Bien, no quiero añadirles nada más. Esta es la introducción a la lección 3. Los espero mañana. Yo pongo el video normalmente a las 7 de la noche porque hago una pequeña edición, pero si puedo poner este video antes, también ustedes pueden ir a ver el canal y ver si ya está a las 5, a las 6 de la tarde. Pero normalmente no voy a pasar de las 7 de la noche. No les digo otra cosa, solamente los espero mañana en la segunda parte de esta lección 3. Adiós y hasta mañana. Adiós y voy a terminar voy a finalizar la transmisión. Ya está.